Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, estamos aquí con parte de este video que vamos a hacer. Ojalá haya muchos pastores y miembros que puedan edificarse a través de esta enseñanza. Quiero hablar de una enseñanza muy básica que le he titulado Las 4 formas de honrar a tu pastor. 4 formas de honrar a tu pastor. Primeramente, quisiera leerles 2 versículos que están aquí en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 12, que dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Luego vamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, que dice: a los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bueno, vamos a estar estudiando un poquito este tema acerca de las 4 formas de honrar a nuestros pastores. Yo sé que pues este tema no lo puede predicar un pastor en su iglesia. Necesita que alguien más lo predique, porque tal parece que va a parecer como que uno está buscando que lo honre la iglesia y casi nadie lo hace, ¿verdad? Pero ya que me da la oportunidad de hablar a los líderes de célula, quizás, ¿verdad?, a los asistentes de un grupo, ¿cómo, en qué forma podemos nosotros honrar a nuestros pastores? Y déjeme decirle que por ignorar este tema muchas de las veces hay pecados que se cometen por la ignorancia. Y queremos evitar estos pecados. Queremos, en lugar de atacar, de deshonrar a nuestros pastores, a nuestros líderes, pues bendecirlos, como dice la palabra del Señor. Ahora todos conocemos el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero la pregunta es, ¿con cuánta frecuencia nosotros aplicamos este mandamiento a nuestros pastores? Si somos honestos, muchas de las veces, ¿verdad?, demandamos mucho, somos muy exigentes, pero aportamos poco para ellos. Y por eso quiero hablarles de este tema, ¿verdad? Que usted también se nutra y se bendiga a través de este tema, porque cuando tú bendices a tu pastor, aquel hombre que te alimenta, aquel hombre que te guía, aquel hombre que ora por ti, cuando lo bendices, pues primeramente haces feliz a tu pastor. Y segundo, pues haces feliz a Dios, porque el mandamiento es de parte del Señor. Los pastores, dice la palabra del Señor, que Él mismo constituyó a los pastores, a los maestros, a los evangelistas y a todos aquellos que presiden ante la iglesia. Entonces, es el Señor quien escogió a ese pastor. Y cuando tú lo deshonras, pues Dios se siente triste. Pero cuando lo honras, se goza tu pastor y se goza también el Señor. Así que teniendo estos aspectos, ¿verdad?, en mente, ¿cuántas de las veces nosotros miramos a los pastores que predican en YouTube, en la televisión, y a veces tendemos a compararlos con nuestro pastor? Y siempre decimos que este pastor es más carismático, qué bonito predica este pastor, pero no te das cuenta que ese no es tu pastor. Ese solamente es un hombre que estás oyendo detrás de un aparato de televisión, detrás de tu teléfono, pero él no es tu pastor. Él quizás nunca lo vayas a conocer. Ese pastor nunca va a orar por ti, nunca te va a visitar. Ese pastor no es tu pastor, no te va a alimentar, no te va a aconsejar, porque Dios tiene un pastor para cada iglesia. Y pues la Biblia nos habla en Apocalipsis capítulo 2 que los pastores es el ángel de la iglesia. Usted va a mirar que cuando el Señor hablaba a las 7 iglesias, decía: envía esta carta al ángel de la iglesia. Entonces, el pastor es como el ángel de la iglesia que va adelante, orando, peleando las batallas. Así que el pastor es como un regalo que Dios le da a una iglesia. Ese pastor va a ser el hombre que Dios va a usar para poder llevar a tu familia, para poder llevar tu alma a la patria celestial. Por eso debes de honrarlo. Le voy a dar 4 formas de honrar a su pastor. Son 4 formas que podemos usar para poder honrar a nuestros pastores. Y como le digo, después de que escuche este tema,
usted va a ser más considerado con su pastor, lo va a hacer más feliz y también va a ser más feliz a Dios. Primeramente, estima a tu pastor. Y segundo, debes de ser paciente con tu pastor. Debes de saber perdonar las faltas de tu pastor. Y el cuarto es, respeta su liderazgo. Respeta el liderazgo de tu pastor. Con estas 3 palabras quisiera hablarles un poquito acerca de esto. Primeramente dije, estima y alienta el trabajo de tu pastor. Porque el pastor es el que lleva el rebaño hacia adelante. El pastor es el que está buscando los pastos. El pastor es el que ora por nosotros, que vela por nosotros. Y pues he oído yo por ahí, ¿no? Y yo creo que tiene mucho de cierto que hay los 3 oficios más desgastantes de un ser humano en la tierra son 3. Y uno es, quien se desgasta más es el presidente de una nación, los jueces y los pastores. Estos son los 3 oficios más desgastantes que se puedan hablar. ¿Por qué? Porque el pastor a veces tiene que pasar noches enteras desvelado, orando, visitando, aconsejando, llorando por las almas, ¿verdad? Entonces, el trabajo de un pastor es muy, pero muy desgastante. Y muchas de las personas piensan que ser un pastor es una tarea muy fácil. Pero déjame decirte, no es tan fácil ser un pastor. Es más, si Dios no te llamó al pastorado, ni te metas ahí porque no vas a aguantar la presión, no vas a aguantar la lucha, las pruebas que te vendrán, los ataques del enemigo. Por eso cerciórate de que tu llamado sea de parte del Señor. Y Pablo, él tenía muy en claro el llamado del Señor a su pastorado, porque casi en todas las cartas pastorales él decía, Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. O sea, tienes que estar bien seguro que quien te puso en el pastorado es el Señor. Porque cuando te vengan las pruebas, los ataques espirituales, los ataques de la congregación, no vas a aguantar y vas a dejar el rebaño. Por eso tienes que cerciorarte que sea Dios quien te llame al pastorado. Así lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os predican en el Señor o nos preceden en el Señor y los amonestan, dice el apóstol, dice, y que los tengáis en mucha estima. O sea, estímalos, cuídalos, tenlos en mucha estima, porque, hermanos, a causa de la obra del Señor, ellos llevan una carga muy pesada en sus espaldas. Así que el sufrimiento y las lágrimas de un pastor, pues no es solamente, ¿verdad?, por el trabajo físico que él desempeña, porque es desgastante el oficio del pastor, es desgastante, pero no solamente es desgastante por el oficio físico que él está desarrollando, sino que la verdadera carga es por esas almas que están perdidas, afligidas, por esas almas, ¿verdad?, que a veces no entienden, que son inmaduros, que se pelean, que se van de la iglesia, que critican. Esa es una carga que el pastor lleva, como decía el apóstol Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vuestros corazones. Así lo decía en Gálatas capítulo 4. O sea que había pleitos, había divisiones, había críticas, había competencias en la iglesia, y Pablo le daba tristeza, como con dolores de parto lloraba ante el Señor, ¿verdad? Porque había mucha inmadurez en la congregación, y por eso Pablo decía, hijitos míos, por quien vengo otra vez a sufrir por ustedes como una madre sufre un dolor de parto. Entonces no hay nada más demandante, no hay nada más agotador que ser un pastor. Por eso es ahí la importancia de que el pastor esté tomado de la mano del Señor, porque las cargas son grandes, los ataques son grandes, y el pastor debe de estar bien tomado de la mano del Señor, porque si no, los problemas te van a reventar, hasta puedes terminar loco si no sabes cómo agarrarte de la mano del Señor. El otro día estaba hablando con un pastor argentino y me dice que tenía un pastor muy bueno para predicar y muy
muy próspero, pero los problemas venían tan fuertes que terminó dejando la iglesia, y ahora, dice, el otro día me lo encontré en la calle pidiendo limosna, borracho, bien perdido. Así terminó este pobre pastor, porque la presión de un pastor no es poca, es mucha. Por eso es de que cómo honrar a nuestros pastores, cómo cuidarlos, ¿verdad? Cómo hacer para que ellos permanezcan en el camino y permanezcan predicándonos la palabra del Señor en buen estado, con buen ánimo. Gracias a Dios, hermano. Por eso dice la Biblia que el pastor que gobierna bien su iglesia, dice, mayormente el que predica, ténganlos en alta estima por el trabajo tan arduo que ellos hacen para la obra del Señor. Entonces el pastor no solamente tiene que vivir una vida, vamos a decir, recta ante Dios y sus ovejas. Él tiene que estudiar cada día, tiene que estudiar, tiene que cansar su mente, tiene que levantarse estudiando, y predica un mensaje y termina y ya tiene que estar el otro y el otro. Mire, por ejemplo, la diferencia de un evangelista agarra sus 2 o 3 mensajes y se va por todo el país predicando el mismo mensaje y no se preocupa, ¿verdad? Porque va en diferentes iglesias. Pero el pastor que está en una iglesia predica el domingo, y ahora ¿qué voy a predicar entre semana? Y ahora ¿qué voy a predicar el otro domingo? Y tiene que estar buscando alimento fresco para el rebaño, así esté cansado, así esté enfermo, así esté desvelado. El pastor tiene que ir adelante buscando, hermano, los mejores pastos para el rebaño. Por eso es que el pastor tiene que orar por las ovejas. El pastor guía las ovejas, el pastor ora por las ovejas, el pastor cura las ovejas, el pastor aconseja las ovejas, el pastor visita las ovejas cuando están desanimados, cuando están enfermos, ¿verdad? Etcétera. Tantas cosas que el pastor tiene que hacer. El pastor se preocupa por los matrimonios que están rotos, que hay problemas en los matrimonios. ¿A dónde van los matrimonios? Al pastor. El pastor tiene que velar por los matrimonios, tiene que aconsejarlos, por los adolescentes rebeldes, por los jóvenes que están rebeldes. El pastor tiene que estar ahí por miembros que sufren y mucho más, por tantas cosas el pastor que se tiene que preocupar. Por eso, he aquí cómo honrar a tu pastor. Sí. Mire, por ejemplo, sienten el peso de las divisiones los pastores, tienen preocupación que se divida la iglesia, tienen el aguijón también el pastor de los chismes entre los miembros hacia su esposa, hacia sus hijos, hacia él mismo, ¿verdad? Ellos, hermanos, asesoran a los que están enfrentando circunstancias difíciles en su vida, circunstancias abrumadas. El pastor tiene que estar ahí al frente, el pastor tiene que estar orando por ellos, el pastor tiene que acompañarlos en los momentos difíciles. Personas, ¿verdad?, que están esclavizadas en la adicción, en las drogas, en el alcohol, personas traicionadas por la infidelidad, personas de abuso sexual cuando eran niños. Todo eso el pastor tiene que estar involucrado y está ahí. Además debe de estar presente el pastor asesorando en los funerales, en los casamientos, en los cumpleaños, tantas cosas, en graduaciones. Y si el pastor no va, los miembros se ponen enojados porque quieren al pastor ahí. O sea, demandamos mucho del pastor y sinceramente aportamos poco para nuestros pastores. Con razón, el Señor, ¿verdad?, deja un versículo en medio del capítulo del pastor. ¿Sabe cuál es el capítulo del pastor? El 1 de Pedro capítulo 5, ahí es donde Dios habla a los pastores. Pero este capítulo en medio, como un sándwich, tiene 1 de Pedro 5, 7, hablando directamente a los pastores, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces el pastor se cansa, el pastor se llena de ansiedad, el pastor se preocupa, pero pastor, dice la palabra del Señor, echa todas tus ansiedades sobre Él, porque solamente el cuidado de nosotros. No te lleves los problemas a tu cama, entrégalos al Señor y dile: Señor, yo no me puse en esto, Señor, yo solamente soy tu vaso, la iglesia es tuya, tú la compraste, Señor, ayúdame con esta carga, y entrégale las cargas al Señor. Dice la Biblia: echa sobre el Señor tus cargas y Él te sustentará. Así que, hermanos, eche todas sus ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, pastor. Así que no se desanime, sigamos adelante, que Dios está con nosotros. Un hermano
A veces los pastores o a veces la congregación piensan que los pastores no trabajan, que ellos que se levantan a la hora que sea y bueno, ellos nada más están ahí recibiendo el diezmo de la iglesia. Qué triste situación cuando pensamos así de nuestros pastores, ¿verdad? Cuando no se da uno cuenta que realmente cuando usted viene y escucha el mensaje en la iglesia, usted se va a su casa tranquilo y duerme, pero el pastor tiene que recibir llamadas, el pastor que alguien se peleó, que alguien se desanimó, que alguien metieron a la cárcel, que alguien volvió al mundo y el pastor está ahí tratando, ¿verdad?, con todos los asuntos. En una ocasión recuerdo que hubo un hermano que un día llegó a la casa y yo estaba bien ocupado, ¿verdad? Tenía que predicar el miércoles, tenía que predicar el viernes, tenía que predicar el sábado, tenía que predicar 2 veces el domingo y estaba cansado de mi mente. Y llega un hermano y me dice, hermano, pues venía aquí un ratito con usted, como sé que usted no trabaja, como sé que usted es una persona que se la pasa aquí tranquilo, dije yo andaba un poco nervioso, dijo el hermano, y yo quisiera ir a la casa del pastor para que me toque un poquito el piano. Así que ahí estoy tocando el órgano, el piano para poder, hermanos, alentar al hermano cuando no sabía todo el trabajo que tenía. Pero lo que no me gustó fue que me dijo, usted que no hace nada, usted que está siempre desocupado, ay Dios mío, aleluya. Pero así piensan algunos miembros de las iglesias, ¿verdad? Que el pastor está ahí solamente, ¿verdad? Tranquilo en una hamaca meciéndose, que los mensajes le caen del cielo, que no necesita estudiar, que no necesita orar, que no necesita meditar. No, es muy diferente. El trabajo espiritual, el trabajo mental es muy fuerte, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios nos da la fortaleza. Entonces, conociendo el trabajo de tu pastor, mira, déjame decirte una cosa, aliéntalo, ayúdale con la carga que él lleva. Un día yo andaba junto allá afuera, cansado después de un servicio y andaba juntando basura que dejaron ahí algunas personas y me bajé y empecé a juntar basura. No, inmediatamente se bajó un hermano y dijo, pastor, por favor, usted va a descansar a su casa, déjeme hacer su trabajo. Usted ya hizo, gracias a Dios por esa clase de hermanos que piensan, ¿verdad? Y tienen misericordia de su pastor. Entonces, por eso, con tanta razón, en una ocasión Moisés, un día, hermano, habló con Dios y subió y de rodillas le pidió a Dios que le quitara la vida, que él ya no soportaba esa carga que le había puesto. ¿Y sabe por qué? Porque ellos culpaban a Moisés de todo, ellos atacaban a Moisés, lo insultaban y lo criticaban y a veces hasta lo querían matar a pedradas, hermano. Ese era el oficio de Moisés, y dice la Biblia que en una ocasión ya no aguantaba la presión y se subió al monte y empezó a orar y le dijo, Señor, quítame la vida, este no es mi pueblo, yo no te pedí esto. La presión que tenía Moisés, y el Señor lo alentó y le dijo, mira, voy a quitarte un poquito de presión, tráeme a 70 de tus líderes y voy a poner esa carga que tú estás llevando sobre los 70 líderes para que te ayuden a llevar la carga. Y qué bueno, qué bonito que llegaron los 70 líderes y se dieron cuenta que Moisés estaba desanimado, que Moisés quería mejor que Dios le quitara la vida, pero gloria a Dios que llegaron aquellos líderes y tomaron la carga y le ayudaron a su pastor. Entonces, hermanos, por eso le estoy hablando de esto. A pesar de que Dios, ¿verdad?, hacía milagros, hacía maravillas, a pesar de que por la mano de Dios, hermanos, sucedían cosas, pero Moisés era el vaso que se conectaba con Dios. Y hermanos, a través de Moisés el Señor hacía descender maná del cielo, a través de Moisés Dios les daba de comer, a través de Moisés Dios los libraba, a través de Moisés los cubría, hermanos, por 40 años, pero ellos siempre estaban criticando a Moisés, siempre estaban criticando al pastor. Hermanos, aleluya, tengamos mucho cuidado. En muchas ocasiones los hijos del pastor a veces se han desviado o se desvían, hermano, y los miembros, sin darse cuenta, ¿verdad?, sin compasión, los empiezan a atacar a los hijos de los pastores, empiezan a atacar al mismo pastor porque sus hijos andan perdidos, porque sus hijos no andan rectos, porque no está siendo ejemplo para la congregación, hermano. Pero quizás no se dan cuenta que los hijos del pastor se han perdido porque ha dedicado demasiado tiempo a alimentarlo a usted, a orar por usted. Usted no sabe los cientos de horas que el pastor ha pasado de rodillas orando por usted. Y en lugar de ayudarlo porque sus hijos se le han desviado, en lugar de ayudarlo, lo empezamos a criticar sin misericordia. Mire, en una ocasión yo, hermanos, mis hijos se me desviaron.
y hablé a la congregación, hablé a los líderes de la iglesia y yo les entregué, les dije, ¿saben qué? Yo ya no los voy a pastorear, yo no soy digno de esto, mis hijos se han perdido, andan en drogas, estoy teniendo problemas de todos, mi esposa estaba enferma de cáncer y dije yo ya no aguanto más y decidí entregar el pastorado. Sin embargo, los líderes, hermanos, llenos de compasión nos dijeron, pastor, no se preocupe, sus hijos van a volver al camino. Sus hijos, la promesa es de que creen en el Señor Jesucristo y se salvará tú y toda tu casa. Pastor, aquí estamos para apoyarlo. Aquí estamos para orar por ustedes y discúlpenos, no sabíamos la carga que estaba llevando. Me motivaron, me amaron, me abrazaron y gracias a Dios seguí adelante porque alguien, ¿verdad?, tomó compasión de mí y gracias a Dios, mire, para este tiempo casi todos mis hijos han regresado al camino del Señor. Pasé la prueba, pero hubo líderes que estaban a mi lado, hubo líderes que me echaron el hombro. Así como hay gente que critica al pastor, yo sé que también hay líderes que están dispuestos hasta dar su vida por su pastor. Benditos sean ustedes porque el Señor los va a bendecir, hermanos. ¿Cuántas de las veces, hermanos, estuviste, por ejemplo, en un aprieto y lo primero que buscaste fue a tu pastor y el pastor siempre estuvo dispuesto? El pastor está ahí para orar por ti, porque ese es el oficio del pastor. Entonces, hermanos, otro de los puntos, debes de ser paciente con las debilidades de tu pastor. Porque todos como seres humanos, hermanos, tenemos debilidades. Todos como seres humanos, hermanos, fallamos. Todos, hermanos, sin acepción de nadie. Así sea el más espiritual, así el que tenga más tiempo, así sea el pastor mejor predicador. Todos tenemos debilidades y no importa, hermanos, aleluya, cuántos años tenga, las debilidades están sobre nosotros. Por eso, hermanos, ten compasión cuando tu pastor muestre alguna debilidad. Ten compasión de él porque todos, hermanos, cometeremos los mismos errores. Todos tienen debilidades. Usted las tiene, yo las tengo. Y no hay aquí nadie que se escape, ¿verdad? Algunos pastores pueden ser quizás olvidadizos y se les olvidan muchas cosas. Hoy yo le dije al pastor que anunciara esto, no lo anunció. El pastor se le olvidó. El pastor, sé paciente con tu pastor. Algunos pastores son olvidadizos. Algunos pueden ser demasiado lentos para hacer las cosas, pero es tu pastor. Algunos pueden ser demasiado duros para predicarte o para darte un consejo, pero escucha el consejo de tu pastor, hermanos. Siempre cuando tú escuchas el consejo de tu pastor, el Señor va a bendecir tu vida. Otros simplemente no son tan organizados y nosotros deberíamos de tenerles paciencia a nuestro pastor, ¿verdad? Que no es tan organizado, ¿verdad? Porque todos, hermanos, cometemos errores, así como, hermanos, ellos cometen errores también. Nosotros cometemos errores, tenemos que perdonarlos, tenemos que soportarlos, ¿verdad? Perdona las faltas de tu pastor. Otro de los puntos, debes de perdonar las faltas de tu pastor, porque todos también cometemos faltas, ¿verdad? Y el Señor nos dice por allá en el libro de los Colosenses, capítulo 3, creo que el versículo 13 dice, soportaos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros si alguno tuviese queja contra otro, de la misma manera que Cristo nos perdona. Mire cómo el Señor nos ha tenido paciencia a nosotros. Cometemos errores, cada rato cometemos pecados, errores, y Dios tiene paciencia y nos soporta y nos levanta y hijo, adelante, adelante, nos da la mano. Dice, así como yo tengo paciencia con ustedes, sopórtense los unos a los otros y así cumplan la ley de Cristo. Cuando un hermano comete una falta, mire, por ejemplo, el pastor, pues quizás no pasa de disciplinarlo, lo disciplina y a veces con mucho temor que se vaya de la iglesia, lo disciplina y después de la disciplina tiene que estarlo motivando, tiene que estarle hablando, porque el pastor tiene compasión. Pero cuántas de las veces, hermanos, si un pastor comete un error, hermanos, entonces nos vamos contra el pastor y remetemos contra él por la falta que cometió, sin darnos, hermanos, sin tener compasión por ellos. Hermanos, nos vamos contra su familia. ¿Cuántos pastores quizás después de cometer algún error los han echado de la iglesia, les han quitado la casa pastoral, los han acusado sin misericordia y algunos hasta los han dejado en la calle? Pero no tenemos misericordia de nuestros pastores. Ellos no son semidioses, ellos son humanos como nosotros. Ellos también lloran, ellos también tienen problemas, en su matrimonio, con su familia. Cuando nuestros pastores tropiezan, ¿qué es lo que hacemos?
ansioso luego para señalarle sus faltas, hermano. Y no es que, hermanos, el pastor tenga que desviarse o simplemente por este mensaje tenga que andar de adúltero. No. Pero hay por cualquier cosita que el pastor comete, ya estamos contra él, ya estamos hablando del pastor. Mire, María y Aarón, por allí en Números capítulo 12 dice la palabra del Señor que Moisés tomó una mujer cusita para casarse y se casó con ella, y a María y Aarón, que eran líderes de la congregación, no les pareció, y dice que empezaron a hablar mal de su pastor, empezaron a hablar mal de Moisés y decían, ¿qué acaso Dios solamente habla por este hombre? ¿Qué acaso nosotros también no somos profetas? Y hermano, y dice la palabra del Señor que Dios oyó las críticas que le estaban haciendo al pastor, y dice la Biblia que les cayó lepra a los dos. El Señor se enojó con ellos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el pastor es el ángel de la iglesia. Tú tienes que cuidarlo, tú tienes que orar por él, tú tienes que velar también por él, porque la sanidad de tu pastor es la sanidad tuya, el gozo de tu pastor es el gozo tuyo. Hermano, si tu pastor se enferma, ¿quién te va a pastorear? Si tu pastor se muere, las ovejas se van a esparcir. Por eso cuida la salud, cuida su vida moral del pastor, aliéntalo también, así como él te alienta todos los domingos que llega con un mensaje de esperanza. ¿Cuántas de las veces hemos llegado desanimados, con ganas de dejar todo, pero el pastor ha preparado un mensaje de aliento, de esperanza, y te da el mensaje y sales motivado y sales animado? Pues a veces el pastor también necesita que lo motives, que vayas, que le des un abrazo, que le digas, pastor, gracias por ese mensaje, voy a seguir orando por usted, estamos con usted, así al millón nos vamos, aleluya. Qué bonito cuando un pastor recibe ese aliento, como cuando Noé, dice la palabra del Señor, que se emborrachó y cometió un pecado, cometió un error, y dice la palabra del Señor que dos hijos de Noé, dice que no quisieron, ¿verdad?, mirar el error de su padre, y dice que caminaron de espaldas y lo cubrieron. Pero uno de ellos, hermanos, inmediatamente cuando miró a su padre desnudo y borracho, fue a divulgar la falta a sus hermanos y les dijo, mi padre anda así y así. Y dice la palabra del Señor que Noé maldijo a su hijo, y fue maldecido su hijo, pero sus dos hijos que cubrieron la falta de su padre, lo cubrieron, el Señor los bendijo también. Por eso, hermanos, ¿cuántas de las veces nosotros hemos fallado? Mire, por ejemplo, el apóstol Pedro no le falló al Señor, no lo negó al Señor, él dijo hasta la muerte, él dijo, yo seré fiel, yo nunca te negaré. Todos te pueden negar, pero yo jamás te negaré. Pero ¿qué pasó cuando vino el momento difícil? Le entristeció al Señor, y Dios miró, él lo negó y dijo, no conozco a tal hombre, y estaba calentándose entre los mundanos, hermanos, riéndose con ellos. Él cometió una grande falta, pero el Señor, ¿verdad?, como amaba a sus ovejas, dice la Biblia que cuando él, hermano, resucitó de entre los muertos, al primero que buscó fue al apóstol Pedro para restaurarle, para decirle, Pedro, vente, no importa, has fallado, pero te voy a restaurar porque tengo un ministerio para ti. ¿Acaso nosotros no podemos tener misericordia de aquellos que han fallado? ¿Quiénes somos nosotros para poder, verdad, llevar un registro de las faltas de nuestro pastor o de la gente? ¿O quiénes somos nosotros para negarles el perdón? ¿Acaso Dios no nos ha perdonado cada vez que nosotros hemos fallado? Dice la palabra del Señor que el amor cubre multitud de pecados, ¿verdad? ¿Cuántos pecados nosotros hemos cometido? Pero el amor de Dios nos cubre y nos perdona y nos perdona. Así también dice la Biblia, ustedes deben de perdonarse los unos a los otros. Eso significa buscarlos y no dejarlos solos. No, bueno, ni modo. Él fue el que te predicó. Tú viniste a los pies de Cristo por él. Él también va a cometer faltas. Búscalo, anímalo, tráelo de nuevo si acaso ha caído. Gloria a Dios. Bueno, estas es las formas como puedes alentar a tu pastor. La última forma es respetar el liderazgo de tu pastor. Debes de respetarlo a él porque Dios lo escogió a él. Dice la Biblia que Dios escogió, dice, él constituyó pastores y maestros. Entonces, el pastor que tienes no es que porque a él se le ocurrió, es que el pastor lo escogió. Y también, así como él te cuida, también debes de cuidar también a tu pastor. Dios llama a la iglesia a respetar a su pastor, a ser obedientes a sus pastores. Así que, hermanos, gloria a Dios. Ahí lo dice claramente en el libro de los Hebreos, capítulo 13, verso 17. ¿Cuántas de las veces quizás lo hemos leído y hemos pasado por alto este versículo? Dice la Biblia, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas delante del Señor.
Por eso dice la Biblia, sujétate a tu pastor y obedécele, porque un día él va a dar cuentas de ti, para que lo hagamos con alegría y no quejándonos, porque esto no es provechoso a nadie. Hágalo con alegría. Cuando el pastor le llame la atención, cuando el pastor le dé una orden, no diga yo lo voy a hacer a mi manera, porque usted no se está rebelando contra el pastor acá, está rebelando contra el mismo Dios, porque Dios fue el que dijo que debemos obedecer a nuestros pastores. También los pastores hemos de tomar esta autoridad también con cuidado y no tomar más allá esa autoridad. El pastor también tiene que velar por el rebaño. Dios ha establecido pastores como una cobertura espiritual para la iglesia. Mire, hermanos, el Señor puso a los pastores como una protección para la iglesia. Tú ni te das cuenta cuánto tu pastor ha velado por ti, ha orado por ti, ha derramado lágrimas por ti. Por eso en Jeremías capítulo 23, versículo 4 dice, les pondré pastores que las cuiden para que no tengan nada que temer, ni falta de ninguna de ellas, ¿verdad? Y ni faltar ninguna de ellas. Entonces, ¿cuántas de las veces, hermanos, estamos teniendo temor por ciertas cosas, pero el pastor es inspirado por Dios, ¿verdad? Y el Señor le da un mensaje y te quita el temor y cuida sus ovejas, hermano, aleluya. Entonces, hermano, es la cobertura espiritual que te da tu pastor, porque el pastor está orando, está buscando el rostro del Señor, está buscando qué predicación le voy a dar a mis ovejas este fin de semana. Gloria a Dios. Estaba el otro día en una célula y estaba hablando con uno de los líderes, ¿verdad? Y me dice, pastor, yo no conocía la iglesia, me habían invitado mucho a la iglesia y no, yo estaba muy rebelde en la iglesia, para ir a la iglesia, y un día yo estaba pasando un cargamento de droga hace 30 años, dice, y cuando de repente me para la policía y yo le dije, Dios, si tú me ayudas y me sacas de esta, dice, yo te prometo que estaré en la casa de Dios en ese lugar. Y dice, hermanos, que el Señor lo libró. Y de repente le dijo el policía, vete, nos equivocamos, todo está bien. Dice, fui y entregué esa droga que traía y les dije, hasta aquí se acabó. Hace 30 años, dice, pastor, tengo 30 años en esta iglesia y yo no me retiro por nada, porque aquí encontré la paz, aquí mis hijos han crecido, aquí mis hijos han nacido, aquí somos felices. ¿Cómo nosotros le vamos a pagar mal a nuestros pastores que han velado, que nos han predicado, que han orado, que han ayunado por nosotros? Aleluya. Es debido a la responsabilidad que ellos tienen. Por eso el Señor, ¿verdad?, nos habla que debemos de honrarlos, que debemos de respetarlos, porque por su arduo trabajo, por su fatiga, por lo que ellos hacen. El que no es pastor, dice, ve venir al lobo y huye y olvida las ovejas, pero el que es pastor cuida las ovejas. ¿Cuántas batallas tu pastor ha librado? Quizás desanimado, momentos de tirar la toalla, de correr, pero él es el pastor y ha peleado batallas. Cuando no es el pastor de las ovejas, dice la Biblia, que ve venir el lobo y abandona las ovejas. ¿Cuántos pastores se han autopuesto en una congregación y cuando vienen los problemas abandonan la congregación o hasta roban la congregación, porque ese era un lobo rapaz? Pero tu pastor ha estado allí en las buenas y en las malas, luchando, peleando las batallas contra el infierno, contra todo, defendiendo al rebaño. Ese es el buen pastor que su vida da por las ovejas, hermano. ¿Cuántos hermanos nos comprometemos en este día a honrar a nuestros pastores? Ellos serán, ¿verdad?, los que nos fortalecerán con sus mensajes, y todos, hermanos, seremos bendecidos, como dice la palabra del Señor. Mirad cuán delicioso y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Y sabes que si te unes a tu pastor, van a pelear las batallas juntos y no va a haber infierno, no va a haber diablo que pueda contra esa iglesia. Esa iglesia va a ser, hermanos, un ejemplo para los demás, porque la bendición de Dios estará sobre esa iglesia. Será una iglesia en crecimiento, será una iglesia multiplicadora. ¿Sabe por qué? Porque están unidos con su pastor. Entonces, hermanos, el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Hermanos, usted únase a su pastor, trabajen juntos, hermano, y reciban las bendiciones que Dios tiene para usted y para su pastor. Que Dios me lo bendiga y lo guarde. Y hermano, esperamos que este mensaje le haya servido y tenga consideración de ese guía espiritual, de su Padre espiritual,
virtual y se acerque y lo abrace y le diga: pastor, yo estoy con usted, estamos orando, estamos en esta batalla juntos, no estamos solos. Apóyelo en sus proyectos, apóyelo donde quiera que él vaya, y el Señor lo va a honrar a usted, porque al honrar a su pastor está honrando a Dios, que es el pastor de pastores. Que el Señor Jesucristo me los bendiga, que el Señor Jesucristo los guarde. Gracias, hermano, por escuchar este tema. Comparta este mensaje con todos los que pueda, hermanos, aleluya. Compártalo con otros pastores, compártalo con los miembros de su iglesia, hermanos, y así todos vamos a ser edificados juntos. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana con el siguiente tema.